que tú mismo para hablar y para impartir a la congregación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de epicentro, estamos hablando de el lugar donde se produce un terremoto. Cuando se produce un terremoto, ¿no? La onda expansiva del terremoto se siente en diferentes partes. Pero siempre tiene un epicentro, un lugar donde el terremoto se produce. A partir de ahí, la onda expansiva. Lo primero nosotros que buscamos en los noticieros es que nos digan dónde ocurrió. Porque donde ocurre, ¿no es cierto?, es el lugar de mayor impacto. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 28, del 1 al 10. Y yo quiero agregar que desde el nacimiento de Jesucristo hasta su muerte y resurrección, todo ha sido una partida de ajedrez espiritual. Y comienza en el nacimiento. Ahora vamos a ver el final de esta partida de ajedrez. La palabra del Señor en Mateo 28, versículo 1, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre él. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ella, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id delante, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Gloria a Dios. Vivimos en una cultura hiperconectada, pero existencialmente paralizada. Todo lo hacemos de sentado, mirando a un celular y sorprendiéndonos cómo el mundo se va transformando y cómo la maldad en el mundo va creciendo. Las noticias revelan estas situaciones. Ustedes se habrán dado cuenta con la chiquita esta Agostina desaparecida, luego aparecida, muerta, violada, descuartizada. Es una cosa que no
no puede entrar como el hombre atenta contra el hombre de una manera tan salvaje. Y muchas veces pensamos que esto le va a pasar a otro. Y nunca nos damos cuenta que estas situaciones tan extremas están alrededor nuestro. La madre que llora y que clama por un hijo que ha caído en las drogas, que no tiene forma de retenerlo, que no tiene forma de atraparlo. Es como este vidrio, es querer levantar este vidrio hacia arriba y darnos cuenta de que no tenemos manera de agarrarlo. Esa es la realidad que nos está imponiendo el mundo. La realidad económica también. Las discusiones que se originan en el matrimonio, en el esposo, en la esposa, con los hijos. Parece que fuera así, que no hay manera de parar esa agresión. Y nos paraliza el miedo, nos paraliza el miedo al futuro, nos paraliza el miedo al fracaso, nos paraliza el miedo a la muerte. El texto nos ubica en el amanecer más tenso de la historia, en la promesa de un Dios que parecía totalmente increíble, totalmente fuera de lugar, totalmente inaceptable dentro de nuestra cabeza, de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos. Era imposible. Y aquí nos encontramos con dos grupos de personas. Con los guardias, ¿no es cierto?, que simbolizaban el poder, las armas, el estatus, la autoridad, y con otro grupito de dos personas, dos mujeres, que habían corrido hacia la tumba al amanecer de ese día, porque se había terminado ya el día de reposo, y iban a la tumba preguntándose cómo vamos a remover esa piedra. Mujeres llenas de amor, pero a la vez acongojadas por el duelo. Mujeres frágiles. Personas que en el estatus social eran menos que algo, menos que una cosa. Pero a ella le es revelado en esta historia cosas muy grandes. Ellas vieron temblar la tierra. En un momento se produce un terremoto. Miren por qué yo hablo de que la mujer es tan importante dentro de una iglesia, dentro de el cuerpo de Cristo, es tan importante como el hombre. En este caso, fueron partícipes de esta parte clave de la historia, el terremoto. ¿Qué pasó en ese terremoto que cambia todo el paisaje de la historia? Ellas preocupadas por cómo iban a remover la tierra, y un relámpago, como si fuera un relámpago, vino un ángel, movió la piedra y se sentó arriba de la piedra. Es curioso, porque cuando se sienta arriba de la piedra, imagínense la escena por un momento. Corre la piedra y se sienta arriba de la piedra. Los otros, los guardias quedan como desmayados. Y él se sienta como signo de autoridad
sobre la piedra. Signo de autoridad y de burla al mundo y a lo que el mundo había hecho con Dios. Me imagino el ángel con una sonrisa. Entonces les pregunta a él, a ella, ¿qué vienen a buscar? ¿Vienen a buscar a un Cristo muerto? Pues miren adentro de la tumba. Aquí no hay nadie, porque Él mismo ya se los ha dicho que iba a resucitar. Y ahí entonces entra un cortocircuito mental. ¿Cómo puede comulgar el miedo en nuestra mente y el gozo a la vez? ¿Cómo? ¿Cómo pueden salir corriendo de ese lugar con miedo y con gozo? La pregunta es, ¿te vas a quedar congelado con este sistema que nos agobia permanentemente? ¿O vas a vivir la vida como viendo al resucitado todos los días, al Cristo vivo todos los días? ¿Te vas a quedar estático y medio muerto o vas a correr? Vas a correr con el mundo, con ese cortocircuito, que es temor y gozo a la vez. Sabes que estás corriendo entre lobos, pero sabes que no corres solo. Sabes que el mundo es agresivo, pero sabes también que Cristo ha vencido al mundo. El ángel no movió la piedra para que Jesús saliera. ¿Sabe una cosa? La fe se mueve para que puedas ver. No sé cuál es la piedra que te impide ver al Cristo resucitado, pero yo sé que la fe se mueve en favor tuya para que puedas ver. Y repítalo esto, y si lo que tienen para anotar, anótenlo. La fe se mueve para que puedas ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida de una manera sobrenatural. Yo lo creo y sé que lo voy a ver. Él movió la piedra para que las mujeres puedan ver para adentro. Dios sigue moviendo piedras de tumbas vacías para que los que creen puedan ver de que el milagro de resurrección, de que tu milagro ya está hecho. Comienza a creer de que tu milagro ya está hecho. Mira dentro de la tumba con fe. El ángel se sienta sobre el problema. Muchas veces vivimos atrapados en la logística del sábado, en las ansiedades por los obstáculos insalvables, donde nosotros no tenemos ni la fuerza, ni el poder, y muchas veces ni la actitud. Solamente tendríamos que tener la necesidad de saber qué va a pasar. Porque la necesidad de saber las movió a estas mujeres a ir al frente de la tumba de Cristo. La necesidad de saber. ¿Cuánta necesidad tienes tú de saber qué va a pasar mañana?
¿Cuánta necesidad tienes tú de saber qué pasó con el Cristo? ¿Qué pasa con tu Cristo? Porque yo sé que lo que hizo con Moisés, sé que lo que hizo con Pedro, sé que caminó por encima de las aguas, pero yo necesito saber, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Al menos que te mueva la necesidad del saber. Hay cosas que nos parecen inamovibles. El gran descubrimiento es cuando Dios desbanca esa situación. Cuando lo que parece que no se va a mover, que no hay posibilidad de que se mueva, que mentalmente sabes que eso es prácticamente imposible. Sin embargo, Dios removió la piedra. Y hay cosas en tu vida que Dios puede hacer, que son o parecen inamovibles, pero que en lo espiritual nada es imposible para Dios y nada es imposible para el que cree que Dios lo puede hacer. La tumba vacía nos desafía a creer en contra toda lógica. La muerte de Cristo y su resurrección venció todas tus piedras imposibles. Ya perdieron su poder. Dios está sentado sobre lo que a ti te quita el sueño. Dios está sentado sobre lo que a ti te quita el sueño. La segunda réplica, vieron que en un terremoto muchas veces sigue temblando porque hay réplicas del terremoto. Es el cortocircuito emocional, temor más gozo. Y ellos se marcharon a toda prisa de la tumba con temor y un gozo inmenso, corriendo. Y la psicología nos dice que estas dos emociones no pueden compatibilizar. Sin embargo, el texto dice que corrían con fobo, kai, jara, megale. Miedo y gran gozo. Un cortocircuito santo. Sabemos por la palabra de que Él nos ha dejado como oveja en medio de lobos. En un mundo que se vuelve cada vez más perverso. Mire, hay un suceso histórico real que ocurrió en 1989. Había en el muro del Berlín, estaba el muro occidental en manos de los aliados y Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la parte occidental del muro, y del otro lado se habían apoderado de Berlín Oriental los rusos, un Berlín comunista. Había mucha tristeza, mucho agobio en toda la comunidad alemana, en todo el país alemano. Estaban divididos, no podían pasar de un lado para el otro. Eran acribillados a balazos. Pero hubo una situación muy particular. Fíjense, se decidió flexibilizar de forma interna, dentro de Berlín Oriental, los permisos para cruzar el muro de Berlín. Una cosa es flexibilizar los permisos y otra cosa es ver lo que ocurrió en ese momento. Le entregan un borrador con los cambios a Günther Schabowski,
Schabowski, el portavoz del gobierno, minutos antes de la conferencia en vivo. Y este Schabowski, Schabowski no había leído el documento completo ni estaba bien informado. Así comienza la caída del muro de Berlín. O sea, él no iba a decir que podían cruzar de un lado a otro, que sí iban a flexibilizar los pases de un lado para el otro, pero en ningún momento iba a decir que eso estaba. Y en plena transmisión, un periodista italiano le pregunta, ¿cuándo entra en vigor esto? Schabowski, confundido, miró el papel y le dijo la frase que cambió la historia. Según tengo entendido, entrará en vigor de inmediato y sin demora. ¿Qué pasó? Millones de personas oyeron esto y los primeros alemanes berlineses, corrieron hacia los puestos del muro donde tenían la orden de disparar, pero ellos, también confundidos por lo que el mensaje decía, no sabían qué hacer. Este cortocircuito absurdo, muchos temblando de miedo, corrieron al muro y los otros temblando de miedo no se animaron a disparar. Corrieron con un gozo inmenso, con electricidad en el pecho, porque la libertad era real. Ellos creyeron lo que había dicho el mandatario y corrieron al muro y empezaron a derribar el muro, a romper el muro. Del otro lado también empezaron a trabajar y fue la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque en ese momento, tras esa palabra, hubo un vacío de poder. ¿Qué ocurre en la resurrección de Cristo? Hubo un vacío de poder. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás tuvo un vacío de poder. Satanás en ningún momento vio venir esta situación. Porque yo pensé esto. Si estaban los guardias, señal, ¿no es cierto?, del poderío satánico en el mundo, de la autoridad que ejercía sobre las mentes y sobre las autoridades del mundo, y estaban las mujeres, Satanás también tendría que haber estado expectante, como estuvo expectante en la cruz, viendo la muerte del Cristo. La muerte del Cristo sufriendo. Cuando Satanás ve que la piedra se corrió, quedó perplejo, quedó atónito, quedó vacío de poder. Se sintió nada en el mundo. Sintió que toda su estrategia para acabar con Dios había sido en vano. Que si él mismo se hubiera dado cuenta de esta situación, nunca hubiera procurado la muerte del Cristo, porque la muerte del Cristo es el que le trajo el poder absoluto a Dios sobre la tierra y a su iglesia, y dentro de su iglesia tú estás allí. Aleluya, gloria a Dios. Es increíble. El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios 2:8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria.
Cuando habla de gobernante, no solamente se refiere a Pilato y a Caifás. En la teología hermenéutica entendemos de que el Dios de este mundo operaba con sus tinieblas sobre estos personajes. Él pensó que en el Gólgota estaba su victoria definitiva. No pudo calcular la física espiritual de la resurrección. La hermenéutica de la sorpresa, el domingo a la mañana. Imagínense al gobierno de las tinieblas entrar en un colapso, experimentar un colapso sistémico. Agustín de Hipona dice, yo puse un texto que por ser descriptivo es muy áspero, pero que la cruz fue la ratonera de Dios para el diablo. Y que la carne de Cristo fue el cebo. Eso dice Agustín, San Agustín. Cuando Satanás muerde el cebo, cuando muerde la muerte física, al hacerlo quedó atrapado en la divinidad inmortal de Cristo. Y despojado a los poderes y a las autoridades, lo exhibió públicamente en el espectáculo, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto está en Colosenses 2:15. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando Cristo vence, como de alguna manera lo que hace es ejemplificar cómo el autor de una batalla o de una de una conquista grande y poderosa se paseaba por Roma y por delante de él, ¿no? Entronado y con vítores por el pueblo, iban caminando los despojos de la conquista. Los reyes conquistados, los poderosos conquistados, las mismas tinieblas exhibidas en su peor y más grande derrota. Y eso fue lo que pasó. Mientras preparaba la prédica, se me ocurrió esto. ¿Y qué pasó con Satanás? ¿Dónde estaba? Las mujeres llevaban un mensaje que ni ellas mismas terminaban de procesar, pero sabían que iba a cambiar la historia para siempre. El Evangelio no se comparte cuando tienes todas las historias, todas las respuestas. Y cuando tenés cero dudas. Se comparte en movimiento. Usted va andando y va compartiendo. Ellos iban corriendo. Iban a decir que el Cristo había resucitado. Aunque a lo mejor llena de confusión, llena de controversia, llena de dudas y de preguntas, en su mente mientras corría, ¿quién se les aparece? Cristo mismo, confirmando esas certezas, no entre dudas que tenían ellas. Cristo se le apareció cuando usted corra predicando el Evangelio y hablando el Evangelio a otras personas, aunque con dudas. Muchas veces no tantas certezas, Cristo se le va a aparecer para confirmar que lo que usted está hablando, que lo que usted está diciendo, que lo que usted está predicando es la verdad más grande y trascendente de la historia del mundo.
Debemos compartir la noticia. A pesar de que el mundo esté congelado. La tercera sacudida, la tercera réplica. Fijaos, Jesús les salió al encuentro. Id y decidle a mis hermanos que se marchen a Galilea y allí me verán. Hay un detalle innovador. Como decíamos, él les sale al encuentro mientras ellas corrían. No se le apareció mientras se lamentaban en la tumba. Se le apareció cuando creyeron. Y les saluda con una palabrita, jairete, que significa regocijado. Y no las manda a Jerusalén, donde Jerusalén fue el sitio de muerte, fue el sitio del juicio, fue el trono de Satanás y todas sus huestes, la manipulación que ejercieron las huestes celestiales de maldad junto a Caifás y junto a Pilato, las manda a Galilea. ¿Qué era Galilea? Hay una contextualización teológica en esto. ¿Por qué Galilea? Galilea era la rutina, el lugar de pescadores, la tierra puente, trabajadora. Jerusalén era el lugar del juicio y la religión muerta. Galilea es el escenario de la vida diaria. Dios te está mandando a que en tu vida cotidiana, a que en tu vida diaria, con las personas que te relacionas permanentemente, y entienda esto, algún día tendremos que dar cuenta de esta palabra, que con aquellos que hablas todos los días compartas el Evangelio y le digas a la persona, aunque le parezca duro, tu religión está muerta, porque tu Dios está muerto. Todavía no te has dado cuenta que Jesucristo ha resucitado y vive en la iglesia, en los cristianos, y vive en mi vida. Si tú quieres que Cristo viva en tu vida, tendrás que aceptar por fe esta verdad que te estoy diciendo. El tercer imperativo es regocíjate en lo cotidiano, en lo de todos los días. Dios no te está citando a una catedral mística aislada. Te cita en tu Galilea, en tu trabajo, en la universidad, en la cocina, en tus relaciones. Ahí te cita. En la resurrección santífica de la rutina. Cristo el resucitado camina por las calles comunes. Hermano, y para terminar, el desafío del mañana. El altar puede ser el lugar de tu congelamiento. Puedes elegir, como los guardias del muro o la tumba, quedarte petrificado por el sistema y sus noticias perversas y sus acciones perversas. Por miedo a los cambios, prefiriendo el lugar de una estructura muerta antes que el riesgo de un Dios vivo y de una estructura y de un organismo vivo que es el cuerpo de Cristo, que día a día. Por eso es que las misericordias de Dios se renuevan día a día, porque el organismo, porque el cuerpo de Cristo se mueve día a día, está en movimiento, alcanzando al perdido, alcanzando al desesperanzado, alcanzando
al marginado, al hambriento, al sediento, alcanzando al que no tiene paz y al que no tiene consuelo. Estar en una iglesia encerrado es estar mirando una tumba con una rueda que todavía no se abrió, no rodó, y pensando que Cristo de allí no ha resucitado. Usted puede estar en esa condición ahora, pero Cristo le dice: la tumba está vacía, se rodó la piedra. Tienes que mirar con fe hacia adentro. Y el que cree va a salir a hacer que el organismo vivo, que el cuerpo, que la iglesia con la cabeza de Cristo salga a sanar a las naciones, salga a sanar tu barrio, salga a sanar tu ciudad, salga a sanar. Abraza los pies de Cristo. Porque en los pies de Cristo está tu misión. Cuando ellos abrazaron los pies de Cristo, su misión les fue revelada. Vayan y díganle a los otros. ¿Cuántos quieren una misión? ¿Cuántos quieren llevar a cabo la voluntad de Dios? Abrace los pies de Cristo y no los suelte hasta que Cristo no le hable y hasta que Cristo no le diga qué es lo que tiene que hacer. Alabado sea el Señor. Piense por un momento. Hagamos un minuto de silencio y pensemos en la palabra que hemos recibido hoy.